Soy Daniela, tengo 32 años y soy la menor de 2 hijas. Toda mi vida, mi madre me comparó con mi hermana perfecta, Sara, aquella cena fatídica cuando mi madre pronunció esas palabras con desdén. Algo dentro de mí finalmente se rompió. 20 años de sentirme la segunda mejor culminaron en ese momento en que dijo, nunca serás tan buena como tu hermana. El silencio en la habitación fue ensordecedor después de que me levanté y pronuncié la respuesta que había reprimido durante décadas. Si alguna vez te han comparado con tus hermanos, deja un comentario abajo y suscríbete para escuchar toda mi historia sobre cómo finalmente encontré mi voz y cambié todo. Crecí en nuestro hogar suburbano estadounidense y nuestra familia parecía perfecta desde afuera. Mi padre trabajaba como ingeniero en una empresa respetada, trayendo a casa un ingreso estable y, de vez en cuando, sorprendiendo con pequeños regalos de sus viajes de negocios. Mi madre era una contadora meticulosa, con habilidades organizativas que se extendían desde su oficina hasta nuestro hogar inmaculado. Y luego estaba Sara, mi hermana, 5 años mayor que yo. La indiscutible estrella de nuestra familia. Sara era todo lo que los padres sueñan que su hijo será. Con su belleza natural, sus calificaciones perfectas y un talento aparentemente innato tanto para el piano como para el tenis. Era la niña dorada en todo sentido. Los profesores se iluminaban al enterarse de que yo era la hermana pequeña de Sarah Williams, esperando inmediatamente la misma brillantez de mi parte. Desafortunadamente para ellos y para mi madre, yo no era Sarah 2.0, desde mis primeros recuerdos. Era promedio según la mayoría de los estándares tradicionales. Mis calificaciones rondaban el nivel B. No eran terribles, pero ciertamente no. Eran espectaculares. Las matemáticas eran particularmente desafiantes y pasaba horas en la mesa de la cocina con papeles esparcidos a mi alrededor, conteniendo las lágrimas mientras luchaba con fracciones y ecuaciones que Sara había dominado. Años antes, a una edad más temprana, lo que sí tenía era amor por el arte y la creatividad. A los 6 años, llenaba cuadernos de bocetos con dibujos coloridos, creando mundos enteros con mi imaginación. Los presentaba con orgullo a mi madre, esperando el mismo entusiasmo que mostraba por los logros de Sara. Recuerdo una tarde en particular cuando tenía 7 años. Sara, de 12 en ese entonces, estaba interpretando a Chopin en su recital de piano. Se sentaba erguida en el banco, sus dedos bailando sobre las teclas con precisión y emoción que desmentían su corta edad. El público estalló en aplausos cuando terminó, mientras mi madre se secaba las lágrimas de orgullo de los ojos. Al día siguiente, terminé una pintura de nuestra familia en la que había trabajado durante toda una semana. La llevé cuidadosamente a la sala donde mi madre estaba leyendo. Mamá, mira lo que hice para ti, dije, extendiendo mi obra maestra con ambas manos. Ella levantó la vista brevemente. Está bien, Daniela, pero ¿por qué el cielo es púrpura? Los cielos son azules, cariño. Y mira, el brazo de tu padre es demasiado largo. Deberías prestar más atención a las proporciones. Me quedé allí con mis pequeñas manos aferrando más fuerte la pintura, sintiendo como mi pecho se apretaba. Hice el cielo púrpura porque me parecía bonito. Bueno, no es realista. Sara estaba dibujando naturalezas muertas perfectas a tu edad, respondió. Regresando ya a su libro, silenciosamente regresé mi pintura a mi habitación y la deslicé debajo de la cama, donde muchas de mis creaciones, no lo suficientemente buenas, eventualmente acumularían polvo. El día de mi graduación de la escuela primaria fue otro recordatorio contundente de la disparidad en cómo se valoraban nuestros logros. Había trabajado duro todo el año y recibido principalmente B con un par de A mezcladas. Mientras caminábamos hacia el coche, después de la ceremonia, con mi boleta de calificaciones en mano, mi madre revisó los grados y suspiró. Sara, está obteniendo puros A. Si te aplicaras un poco más, Daniela, podrías hacerlo mejor. Recuerdo mirar al suelo, observando cómo mis relucientes zapatos de graduación se rayaban contra el pavimento. El orgullo que había sentido momentos antes se evaporó como el rocío de la mañana bajo un sol implacable. Fue mi padre quien a menudo sirvió como mi tabla de salvación emocional durante esos años. A diferencia de mi madre, él parecía verme por lo que era, no por lo que no lograba ser en comparación con Sara. Se sentaba conmigo mientras dibujaba, haciendo preguntas sobre mis creaciones e incluso, a veces, solicitando dibujos específicos para su oficina. Una noche, después de un día particularmente difícil de comparaciones, vino a mi habitación y se sentó al borde de mi cama. ¿Sabes, Dani?, dijo, usando el apodo con el que solo él me llamaba, no todos estamos destinados a brillar de la misma manera. Algunas estrellas son brillantes y evidentes, como la estrella del norte. Otras pueden parecer menos notorias al principio, pero cuando realmente las observas, tienen colores y cualidades propias.
En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero sus palabras me dieron consuelo. Al menos una persona en mi familia veía algo valioso en mí, a pesar de esos momentos de apoyo. El mensaje constante de mi madre y el refuerzo sutil de familiares y maestros era claro. Vivía a la sombra de Sara y mi propia luz era tenue en comparación. Desarrollé mecanismos de supervivencia desde temprano. Me volví experta en sonreír y asentir cuando la gente preguntaba por el último logro de mi hermana. Aprendí a redirigir las conversaciones para evitar comparaciones académicas. Lo más importante, construí un mundo interno privado donde me prometí que algún día, de alguna manera, encontraría algo en lo que sobresaliera. Algo que hiciera que mi madre me mirara como miraba a Sara. Pero a medida que pasaban los años, esa promesa se hacía más difícil de creer. La brecha entre los logros de Sara y los míos parecía ensancharse en lugar de reducirse. Y aunque una parte de mí comenzaba a aceptar que tal vez nunca estaría a la altura, otra parte todavía anhelaba desesperadamente la aprobación de mi madre. Para cuando terminé la escuela primaria, había desarrollado una relación compleja con el éxito y el reconocimiento. Los deseaba y a la vez los temía, sabiendo que cualquier cosa que lograra inevitablemente sería medida según el estándar dorado de Sara. Aún así, me aferraba a la esperanza de que la secundaria sería diferente, que finalmente encontraría mi lugar para brillar. Esa esperanza, como muchas antes, resultó ser más complicada de lo que mi joven corazón anticipaba. El verano antes de entrar al 8º grado marcó un punto de inflexión significativo en la dinámica familiar. Sara no solo había sido aceptada en la Universidad de Harvard, sino que había recibido una beca académica completa. Nuestra casa se transformó en un centro de celebraciones, con familiares y amigos constantemente visitando para felicitarla a ella y a mis padres. Recuerdo la fiesta que mi madre organizó, nuestra sala adornada con decoraciones en rojo y blanco, con recuerdos de Harvard exhibidos en cada superficie, mientras ayudaba a acomodar los platos de comida. Escuché a mi madre decirles a sus amigas: siempre supimos que Sara estaba destinada a la grandeza. Desde el momento en que comenzó a hablar con oraciones completas, a los 18 meses, lo supimos. Yo tenía 13 años, navegando torpemente las primeras etapas de la adolescencia, mientras me sentía cada vez más invisible en mi propio hogar. Aquella noche, mientras los invitados admiraban a Sara, me escabullí a mi habitación, subí el volumen de la música y comencé a dibujar agresivamente en mi cuaderno, con lápices que a veces desgarraban el papel. Cuando comenzó la escuela ese otoño, algo en mí había cambiado. La estudiante ansiosa por agradar desapareció, reemplazada por una chica que ya no veía sentido en intentarlo. Mis calificaciones, que nunca habían sido estelares pero al menos respetables, comenzaron a bajar. Apareciéronse incluso algunas de mis boletas, cada una recibida con creciente decepción y frustración de mi madre. A mediados del semestre, fui llamada a la oficina del consejero escolar. Para mi mortificación, mi madre había arreglado la reunión. Ella se sentó erguida en una de las sillas de la oficina, con la espalda recta, las manos cruzadas en su regazo y expresión severa. Daniela siempre ha sido un poco menos destacada que su hermana, explicó al Sr. Wilson, el consejero, como si yo no estuviera sentada allí. Pero este comportamiento reciente es preocupante. Su hermana ya era presidenta de la clase a esta edad y se preparaba para cursos avanzados. Él, Sr. Wilson, a su crédito, intentó redirigir la conversación. Cada estudiante tiene su propio camino, señora Williams. ¿Por qué no hablamos de los intereses y fortalezas de Daniela? Pero a mi madre no le interesaba esa conversación. La reunión terminó con un plan de mejora de comportamiento que incluía reportes de progreso semanales y la restricción de ciertos privilegios hasta que mis calificaciones mejoraran. Fue alrededor de ese momento cuando descubrí una nueva vía para mi creatividad y rebeldía. El centro comunitario local ofrecía talleres de arte los fines de semana. Comencé a experimentar con estilos de arte urbano, bocetos de moda y técnicas mixtas que parecían estar a mundos de distancia de los bodegones y paisajes tradicionales que mi madre consideraba arte verdadero. Mi vestuario también se transformó. Gradualmente, desaparecieron los conjuntos preppy que mi madre prefería, reemplazados por hallazgos de tiendas de segunda mano, camisetas de bandas y accesorios que me hacían destacar en lugar de pasar desapercibida. Teñí un mechón de cabello de color púrpura, una decisión que resultó en 2 semanas de castigo y una interminable reprimenda sobre respetar mi apariencia. ¿Qué pensarán los demás?, se lamentó mi madre. Sara nunca pasó por una fase como esta. Tal vez ese es el problema, respondí. Tal vez estoy cansada de escuchar lo que haría Sara. Mi círculo social también cambió. Me acerqué a otros marginados creativos, que no encajaban en el molde convencional del éxito. Mi mejor amiga, Emily, se convirtió en mi salvavidas durante estos años turbulentos. Con sus puntas de cabello verdes y su pasión por la fotografía,
representaba todo lo que a mi madre no le aprobaba, lo que hacía que nuestra amistad fuera aún más valiosa para mí. Tu mamá tiene las gafas de Sara puestas, me dijo Emily, una tarde mientras nos sentábamos en las gradas después de la escuela, evitando ir a casa. No puede ver más allá de su hija perfecta para darse cuenta de que tiene otra hija increíble que es genial a su manera. Esas palabras se quedaron conmigo, proporcionando un marco para entender la disfunción en nuestra familia que no requería que yo fuera el problema. A pesar de mi aparente apatía académica, continué desarrollando mis habilidades artísticas en secreto. Cuando mi escuela secundaria anunció un concurso de diseño de moda para estudiantes, durante mi segundo año, trabajé durante semanas en mi proyecto, quedándome después de clases y trabajando en la casa de Emily para mantenerlo oculto de mi madre. El día del anuncio, apenas podía contener mi emoción cuando llamaron mi nombre como ganadora del primer lugar. Mi diseño, un vestido inspirado en lo vintage pero con elementos arquitectónicos modernos, había impresionado a los jueces de la Universidad de Arte local que supervisaban la competencia. Esa noche, irrumpí en la puerta principal con el trofeo y el certificado en mano, lista para finalmente compartir un logro del que mi madre pudiera sentirse orgullosa. Mamá llamé, encontrándola en la cocina preparando la cena. Gané el primer lugar en el concurso de diseño. Ella levantó la vista de las verduras que estaba picando, con una expresión más confundida que complacida. ¿El qué? El concurso de diseño de moda de la escuela. Mira, sostuve el trofeo. Una figura pequeña, sosteniendo un retazo de tela en alto, dejó el cuchillo y se limpió las manos con una toalla, examinando mi premio con el ceño fruncido. Ni siquiera sabía que habías participado en un concurso. ¿Cuándo trabajaste en esto? ¿Es por esto que tu calificación de álgebra bajó a ser el mes pasado? Mi corazón se hundió. ¿Importa? Gané. Mamá de toda la escuela me devolvió el trofeo con un suspiro. Daniela, si dedicaras la mitad del tiempo a tus estudios que dedicas a estos proyectos artísticos, quizá realmente tendrías un futuro como tu hermana. Sara ya se estaba preparando para los exámenes de ingreso a la universidad a tu edad. Sin perder tiempo en pasatiempos, algo se rompió dentro de mí en ese momento. No es un pasatiempo. Es en lo que soy buena, lo que amo. ¿Por qué no puedes verlo? Lo que veo es potencial desperdiciado, respondió fríamente. Estos pequeños proyectos creativos no te llevarán a una buena universidad ni te darán un futuro estable. No son pequeños proyectos para mí, grité, con la voz quebrándose por la emoción, y tal vez no quiero el futuro de Sara. Tal vez quiero el mío. Fue nuestra primera confrontación real, la primera vez que desafié abiertamente su visión de quién debía ser. Corrí a mi habitación, cerré la puerta de golpe, abrazando mi trofeo y sollozando sobre mi almohada. Mi padre entró más tarde, sentándose tranquilamente al borde de mi cama y colocando una mano suave sobre mi hombro. Ella solo quiere lo mejor para ti, dijo en voz baja, aunque podía escuchar la duda en su tono. No respondí entre lágrimas. Ella quiere lo mejor para Sara. Quiere otra Sara. Esa noche marcó un punto de inflexión en mi relación con mi madre. La tensión no expresada entre nosotras finalmente había encontrado su voz. Y no habría vuelta atrás al fingimiento cortés. La situación se volvió cada vez más tensa cuando Sara se graduó summa cum laude en Harvard y de inmediato consiguió un puesto en un prestigioso bufete de abogados en Boston. Una vez más, nuestra casa se convirtió en un santuario para los logros de Sara, el diploma enmarcado, la carta de oferta del bufete de abogados en el refrigerador. Llamadas constantes de familiares felicitando a mis padres por criar a una hija tan excepcional. Mientras tanto, yo me preparaba para mi propia graduación, solicitando ingreso a universidades con programas fuertes de arte y diseño, intentando trazar un camino que se sintiera fiel a mí misma. Pero con cada paso que daba hacia mi propio futuro, sentía que el peso de la comparación se hacía más pesado, amenazando con aplastar el frágil sentido de identidad que estaba construyendo. Cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria, recibí buenas noticias de varias escuelas de arte, incluyendo una beca parcial para el respetado programa de diseño de la Universidad Estatal. No era Harvard, pero era exactamente donde quería estar. Imaginé que, al menos mi madre reconocería este logro, pero su reacción fue predeciblemente indiferente. Universidad Estatal, dijo, levantando las cejas mientras miraba la carta de aceptación. Supongo que es mejor que un community college. Aunque Sara tenía ofertas de universidades de la Ivy League, había anticipado esta reacción y me sorprendió sentir que dolía menos de lo esperado. Quizá finalmente estaba desarrollando inmunidad. Las comparaciones constantes, o tal vez simplemente había alcanzado el límite de cuánto podía importarme su aprobación. El día de mudanza al dormitorio universitario trajo una sensación de liberación que nunca antes había experimentado. Mi pequeño pero luminoso cuarto, compartido con una estudiante de música llamada Zoe,
que pasaba la mayor parte del tiempo en las salas de práctica, se convirtió en mi santuario. Por primera vez podía decorar mi espacio exactamente como quería. Trabajar en mis diseños a cualquier hora y existir sin la sombra permanente de la perfección de Sara. Las primeras semanas de clases fueron abrumadoras pero emocionantes. Me encontré rodeada de personas que pensaban visualmente, que valoraban la creatividad y las perspectivas originales. En mi curso introductorio de diseño de moda, conocí a la profesora Linda Carter, exdiseñadora de grandes casas de moda que había regresado a la academia para nutrir nuevos talentos. Después de nuestra tercera clase, me pidió que me quedara. Mi estómago se tensó, acostumbrado a esperar críticas cuando una figura de autoridad me señalaba. Tus bocetos preliminares muestran un verdadero potencial, Daniela dijo, pasando mis trabajos. Hay un punto de vista distintivo aquí, crudo pero con un fuerte instinto para la proporción y los detalles inesperados. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder a un elogio que me resultaba tan extraño. Gracias, logré finalmente. Veo a muchos estudiantes con habilidad técnica, continuó, pero pocos con visión auténtica. Sigue desarrollando esta voz. Es lo que te diferenciará en esta industria. Salí de esa clase sintiéndome más erguida de algún modo. Como si sus palabras hubieran enderezado físicamente mis hombros siempre encorvados. Alguien que sabía de lo que hablaba veía valor en mi trabajo, no en comparación con nadie más, sino por sus propios méritos. A medida que avanzaba el semestre, comencé a encontrar mi ritmo académica y socialmente. Me uní a la sociedad de moda de la universidad y hice amistad con otros estudiantes de diseño que compartían mi pasión para los proyectos. Desarrollé un estilo que combinaba sastrería estructurada con materiales inesperados e influencias del arte callejero, una combinación que la profesora Carter me animó a refinar. En mi segundo año, conocí a Jason en una clase de teoría del color. Estudiaba diseño gráfico, era reservado, pero con un ingenio rápido que surgía cuando lo conocías bien, a diferencia de los chicos con los que había salido de manera casual en la secundaria. Jason se interesaba genuinamente en mi trabajo y mis ambiciones. Se sentaba durante horas en el estudio mientras yo colocaba telas sobre los maniquíes, ofreciendo comentarios reflexivos y llevándome café durante las sesiones creativas nocturnas. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en la amistad y el respeto mutuo. Nunca me hizo sentir que tenía que competir por atención o validación, algo que no había imaginado que fuera posible en una relación, a pesar de los cambios positivos en mi vida. Las llamadas semanales con mi madre seguían siendo un ejercicio de paciencia. Hacía preguntas superficiales sobre mis clases antes de, inevitablemente, dirigir la conversación hacia los últimos logros de Sara. Sara acaba de cerrar su primer caso importante, anunciaba, los socios ya están hablando de acelerar su carrera. O Sara y Michael acaban de dar el pago inicial de un condominio en Beacon Hill a su edad. ¿Te imaginas cuando Sara se comprometió con Michael, un exitoso abogado corporativo? Se conocieron en su firma. Mi madre pasaba toda la llamada, describiendo el anillo, la propuesta y las conexiones prestigiosas de la familia de Michael. Deberías hablar con tu hermana sobre cómo consiguió un buen partido así, sugería. Mi madre, tal vez podría presentarte a algunos colegas de Michael. Miré a Jason, que estaba dibujando en mi escritorio, ajeno a la conversación. Estoy saliendo con alguien, mamá, dije. He mencionado a Jason varias veces. El estudiante de arte, replicó ella, con un tono que dejaba claro lo que pensaba. Bueno, eso está bien por ahora. Querida, la sensación de temporalidad implícita en mi relación era típica de cómo ella veía mis elecciones de vida, transitorias, experimentales, eventualmente reemplazadas por decisiones más sensatas que se alinearan con la plantilla de éxito de Sara. Para mi penúltimo año, me había establecido como una de las estudiantes destacadas del programa de diseño. Mi trabajo se había presentado en la exhibición del departamento y la profesora Carter me había seleccionado para un puesto competitivo como asistente de enseñanza. Estaba construyendo un portafolio y empezando a pensar en pasantías que pudieran lanzar mi carrera después de la graduación. Entonces llegó el anuncio del Concurso Nacional de Diseño Estudiantil, un evento anual que atrae a participaciones de las mejores escuelas de diseño del país. La ganadora recibiría un premio en efectivo y, lo más importante, la oportunidad de que su trabajo fuera visto por profesionales de la industria. Pasé meses desarrollando mi colección para el concurso, esforzándome por crear piezas innovadoras y al mismo tiempo usables. Jason y mis amigos presenciaron la evolución de mis diseños, ofreciendo aliento en momentos de duda y celebrando pequeños logros en el camino. La noche antes de entregar mi portafolio final, sonó mi teléfono. Era mi madre llamando para nuestra revisión semanal. Hola, mamá, respondí, colocando una última pieza en mi tablero de presentación. Daniela, ¿supiste de la promoción de Sara?
Será la asociada más joven en la historia de su firma. De eso es genial, respondió automáticamente, la respuesta grabada, después de años de práctica. Estamos tan orgullosos. Tu padre y yo decíamos cómo esas noches de estudio realmente han dado frutos para ella. Hubo una pausa y supe lo que venía a continuación. ¿Y tus clases, cómo van? ¿Sigues con esos proyectos de moda? Respiré hondo. En realidad, estoy terminando mi participación para el Concurso Nacional de Diseño Estudiantil. Es algo muy importante en la industria, aún dijo con voz plana. Bueno, no te hagas demasiadas ilusiones. Cariño, estos campos creativos son muy competitivos y no todos tienen el talento natural que tu hermana tiene para el derecho. No, hay vergüenza en ser realista sobre tus perspectivas. Cerré los ojos, el teléfono pegado a mi oído, rodeada de las pruebas de meses de trabajo duro y crecimiento. Gracias por el aliento, mamá, dije. Sin molestarse en ocultar el sarcasmo en mi voz. Solo estoy siendo honesta, Daniela. No todos pueden ser excepcionales como Sara. A veces, ser promedio está perfectamente bien. Después de colgar, me quedé inmóvil durante varios minutos, con sus palabras resonando en mi cabeza. Luego, con movimientos deliberados, volví a mi trabajo, canalizando el dolor en un último esfuerzo por perfeccionar mi entrega. Al completar los últimos detalles, hice una promesa a mí misma. Ganara o perdiera en esa competencia, ya no mediría mi valor a través de los ojos de mi madre. Era hora de ser la autoridad de mi propio valor. Me gradué de la State University con honores en diseño, un logro que para mí era monumental, pero que mi madre reconoció con un simple "qué bien". Querida, antes de volver a hablar sobre la última victoria de Sara en la corte, la ceremonia de graduación en sí fue agradable. Con mi padre sonriendo orgulloso, incluso Sara asistiendo al evento. Aunque mi madre logró mencionar al menos 3 veces que Sara se había graduado summa cum laude de Harvard, con mi título y portafolio en mano, conseguí un puesto de nivel inicial en Meridian Designs. Un estudio pequeño pero respetado que creaba vestuario para películas independientes y producciones teatrales menores. El salario era mínimo, apenas suficiente para cubrir mi parte del alquiler del apartamento de 2 habitaciones que compartía con una compañera de graduación. Pero era un primer paso en una industria notoriamente difícil de ingresar. Mis primeros meses en el mundo profesional fueron un ajuste duro. El glamour que había asociado con el diseño de moda se disipó rápidamente frente a la realidad de tareas tediosas, plazos estrictos y clientes exigentes. La mayoría de los días los pasaba haciendo pequeñas modificaciones a diseños existentes o buscando materiales con presupuestos imposibles. Mientras tanto, Sara había sido promovida, nuevamente, convirtiéndose en la socia más joven en la historia de su firma. Mis padres organizaron otra celebración con champaña y catering, a la que asistí con una sonrisa fija y un nudo creciente en el estómago. El contraste entre su oficina, con vista al horizonte de Boston, y mi abarrotado taller en un almacén convertido no podría haber sido más marcado. ¿Qué tal el trabajo de vestuario?, me preguntó Sara durante la fiesta, haciendo un esfuerzo por mostrar interés en mi vida. Es diseño, no solo vestuario, corrigí automáticamente, es desafiante. Pero estoy aprendiendo mucho. Ella sintió con simpatía. Bueno, todos tenemos que empezar por algún lado. Estoy segura de que avanzarás con el tiempo. Incluso de parte de Sara, en quien creía que tenía buenas intenciones, el comentario dolió. Siempre estaba implícita la idea de que mi camino era de alguna manera menos válido, menos impresionante. Un peldaño hacia algo que se asemejara más a su versión de éxito. La realidad financiera de mi carrera elegida se volvió cada vez más evidente en los meses siguientes, mientras Sara compraba su primera casa. Yo contaba centavos para pagar el alquiler y equilibraba pagos de tarjetas de crédito. Jason y yo habíamos mantenido una relación constante durante ese periodo. Con su propia carrera en diseño gráfico, progresando algo más lucrativa que la mía. Pero el estrés de la inseguridad financiera comenzó a tensar nuestra relación. Quizá deberías considerar un rumbo más comercial, sugirió una noche después de que yo me desahogara sobre un día particularmente difícil en el trabajo. No hay nada de malo en diseñar para el comercio minorista. Al menos paga mejor, no es por eso que entré en esto, respondí. Frustrada de que ni siquiera él pareciera entender. No quiero crear moda desechable que termine en vertederos después de una temporada. Lo sé, pero también necesitas vivir, dijo con suavidad, apenas puedes pagar los comestibles ahora mismo. La discusión escaló, tocando temas más profundos de ambición, practicidad y nuestras diferentes perspectivas sobre el éxito profesional. Fue nuestra primera pelea, seria, y aunque nos reconciliamos, algo había cambiado. 2 meses después, tras más tensiones y desacuerdos cada vez más frecuentes, decidimos tomar un descanso que eventualmente se convirtió en una separación permanente. Con el corazón roto y cuestionando mis decisiones, me lancé con más intensidad, aún a mi trabajo.
Me quedaba tarde en el estudio, me ofrecía para los proyectos más desafiantes y pasaba los fines de semana desarrollando mis propios diseños, negándome a abandonar la visión que me había sostenido durante años de dudas. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Meidian fue contratada para crear vestuarios para una producción teatral experimental y, debido a las limitaciones presupuestarias y el ajustado calendario, me dieron más responsabilidades de lo habitual. Diseñé una serie de prendas transformables que podían modificarse en escena para reflejar la evolución de los personajes, usando técnicas que había desarrollado en mi trabajo personal. Llegó la noche de estreno y me quedé nerviosa en la parte trasera del teatro, observando cómo los actores daban vida a mis diseños. El público soltó un audible wow durante una escena de transformación particularmente dramática, y en la fiesta posterior, el director se tomó un momento para reconocer públicamente mi contribución. Los vestuarios fueron personajes por sí mismos, esta noche dijo, levantando una copa en mi dirección. Daniela Williams ha creado algo verdaderamente especial aquí. Entre los asistentes estaba una blogera de moda local que se acercó para entrevistarme sobre mi proceso de diseño. El artículo, que publicó la semana siguiente, llamó la atención de Emma Wilson, una diseñadora reconocida por sus creaciones vanguardistas y su compromiso con prácticas sostenibles. Para mi sorpresa, Emma me envió un correo electrónico directamente, expresando interés en mi trabajo e invitándome a mostrarle mi portafolio. Nuestra reunión de café se convirtió en una conversación de 3 horas sobre filosofía del diseño, innovación y el futuro de la moda. Al final, me ofreció un puesto en su pequeño pero influyente equipo de diseño. El salario seguía siendo modesto, según los estándares comunes, pero representaba una mejora significativa en mi situación financiera y en mi posición profesional. Más importante aún, era la validación de alguien cuya opinión respetaba profundamente. Esa misma noche, llamé a mis padres, ansiosa por compartir lo que sentía como mi primer gran avance profesional. Emma Wilson, repitió mi madre tras explicarle con entusiasmo quién era y la oportunidad que me habían ofrecido. Nunca he oído hablar de ella. ¿Esto sigue siendo vestuario? No. Mamá, esto es diseño de moda de alta gama. El trabajo de Emma ha aparecido en Vogue y ha sido usado en alfombras rojas. Es algo realmente importante. Bueno, suena bien, dijo, con un tono que sugería lo contrario. Supongo que tuviste suerte de conocerla en ese evento teatral. No fue suerte, dije, con mi entusiasmo convirtiéndose en la familiar decepción. Ella me buscó porque estaba impresionada con mi trabajo, musitó mi madre sin compromiso. Hablando de trabajos impresionantes, Sara te contó sobre su último caso. Representa a esa empresa tecnológica en el gran juicio antimonopolio. Ha salido en todos los periódicos. Terminé la llamada poco después, prometiéndome que esa sería la última vez que buscaría su aprobación. Mi padre llamó 10 minutos más tarde. Solo quería felicitarte, Danning dijo con calidez. Miré a esta Emma Wilson y sus diseños son notables, diferentes, como tu trabajo. Estoy orgulloso de ti por llamar su atención. Su apoyo significó todo. Una pequeña isla de validación en un mar de indiferencia. Pero al prepararme para comenzar en mi nuevo puesto, no podía evitar preguntarme si alguna vez dejaría de medir mis logros según el imposible estándar del éxito de Sara, o si mi madre vería alguna vez mi camino como algo más que una pálida sombra del brillo de mi hermana. 6 meses después de integrarme al equipo de Emma Wilson, recibí una invitación que me llenó de sentimientos encontrados, obligación y aprehensión. La cena del 60º cumpleaños de mi madre. Bajo circunstancias normales, podría haber encontrado una excusa para enviar mis disculpas. Pero la voz de mi padre en el teléfono tenía ese tono particular que indicaba que mi ausencia le dolería profundamente. Significaría mucho para tu madre, Danning dijo. Sara y Michael vendrán desde Boston. Será toda la familia reunida. Así que, un viernes por la tarde, a principios de otoño, estacioné mi auto de segunda mano en la entrada de mi hogar de infancia, preparándome para las inevitables comparaciones y sutiles menosprecios que caracterizaban nuestras reuniones familiares. Había traído un regalo cuidadosamente seleccionado, una bufanda de seda vintage en los colores favoritos de mi madre, que había encontrado en una venta de antigüedades y restaurado profesionalmente. Era un gesto considerado, aunque dentro de mi presupuesto limitado, sabía que palidecería frente a cualquier regalo extravagante que Sara, sin duda, habría traído. La casa lucía exactamente como siempre, meticulosamente mantenida y decorada con un gusto refinado y contenido, mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal. Ya podía escuchar las voces en el interior, el ritmo familiar de la conversación de mi familia, que me traía a la vez consuelo y ansiedad. Sara abrió la puerta, luciendo tan pulida y arreglada como siempre, con un vestido entallado que probablemente costaba más que mi renta mensual, pero su sonrisa parecía genuina mientras me abrazaba.
Daniela, te ves increíble, dijo, retrocediendo para examinarme. Me encanta tu conjunto. ¿Es uno de tus diseños? Asentí, sorprendida por su interés. El vestido que llevaba era, de hecho, una de mis creaciones, una pieza simple pero distintiva. Con detalles arquitectónicos en los hombros hecha con tela vintage reutilizada, la estructura es impresionante, continuó. Tienes que contarme sobre tu nuevo trabajo antes de que pudiera responder. Nuestra madre apareció en el pasillo detrás de Sara. Daniela, finalmente estás aquí, dijo, adelantándose para ofrecerme la mejilla en el beso obligatorio. Estábamos a punto de empezar los aperitivos sin ti, perdón, el tráfico estaba pesado, al salir de la ciudad expliqué, aunque en realidad había llegado puntualmente. Feliz cumpleaños. Mamá, la cena transcurrió como era de esperar. Al principio, mi padre había preparado la comida favorita de mi madre, y la conversación giraba principalmente en torno al trabajo de Sara y su vida con Michael en Boston. Comía poco, ofreciendo respuestas apropiadas cuando se me dirigía la palabra, pero de lo contrario, me mantenía en segundo plano, tal como había aprendido a hacer años atrás, durante el plato principal. Sara aclaró su garganta y compartió una mirada significativa con Michael. De hecho, tenemos noticias, anunció, su rostro radiante de emoción. He sido ascendida consejera principal de la división internacional de la firma. Mis padres estallaron en felicitaciones, mi madre aplaudiendo con genuina alegría. Sara continuó sonriendo. Ampliando su sonrisa, estamos esperando un bebé. Tengo 3 meses de embarazo. La noticia de mi futura sobrina o sobrino eclipsó momentáneamente incluso el impresionante anuncio profesional. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras corría alrededor de la mesa para abrazar a Sara, mientras mi padre mostraba un orgulloso semblante de abuelo. Ofrecí mis propias felicitaciones sinceras, genuinamente feliz por mi hermana. A pesar del familiar cosquilleo de insuficiencia, sus logros siempre me inspiraban. Un brindis, declaró mi padre, levantando su copa. Por Sara y Michael, y por el nuevo miembro de nuestra familia. Todos levantamos nuestras copas, mi madre secándose los ojos con la servilleta. Mi primer nieto, dijo, con la voz cargada de emoción. Sara, siempre nos has hecho sentir tan orgullosos. Y ahora esto es perfecto. A medida que la emoción se calmaba y la conversación volvía a los detalles del embarazo y los planes para la habitación del bebé, sentí el impulso de aportar algo positivo a la velada, a pesar de años de decepciones. Alguna parte infantil de mí todavía anhelaba la aprobación de mi madre. Yo también tengo noticias, dije, durante un breve silencio en la conversación. Todas las miradas se volvieron hacia mí y sentí un nervioso revoloteo en el estómago. Uno de mis diseños ha sido seleccionado para ser incluido en la exhibición de diseñadores emergentes de la Semana de la Moda de Nueva York. Hubo un momento de silencio antes de que hablara Sara. Daniela, eso es increíble. La Semana de la Moda de Nueva York es enorme. Mi padre extendió la mano para apretarme la suya. Felicidades, Dani. ¿Cuándo deberíamos ir todos? Es el próximo mes, respondí. Reconfortada por sus reacciones, es solo una pieza dentro de una muestra grupal, pero es una gran oportunidad para obtener visibilidad. Miré a mi madre, esperando alguna señal de entusiasmo. Su expresión era cortés, pero notablemente menos animada que hacía unos momentos. ¿Es eso?, preguntó. Bueno, suena bien. ¿Es el evento principal o algún tipo de espectáculo secundario? La indiferencia en su tono era tan familiar que casi dejó de dolerme. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Meidian fue contratada para crear vestuarios para una producción teatral experimental y, debido a las limitaciones presupuestarias y el ajustado calendario, me dieron más responsabilidades de lo habitual. Diseñé una serie de prendas transformables que podían modificarse en escena para reflejar la evolución de los personajes, usando técnicas que había desarrollado en mi trabajo personal. Llegó la noche de estreno y me quedé nerviosa en la parte trasera del teatro, observando cómo los actores daban vida a mis diseños. El público soltó un audible wow durante una escena de transformación particularmente dramática, y en la fiesta posterior, el director se tomó un momento para reconocer públicamente mi contribución. Los vestuarios fueron personajes por sí mismos. Esta noche, dijo, levantando una copa en mi dirección, Daniela Williams ha creado algo verdaderamente especial aquí. Entre los asistentes estaba una blogera de moda local que se acercó para entrevistarme sobre mi proceso de diseño. El artículo, que publicó la semana siguiente, llamó la atención de Emma Wilson, una diseñadora reconocida por sus creaciones vanguardistas y su compromiso con prácticas sostenibles. Para mi sorpresa, Emma me envió un correo electrónico directamente, expresando interés en mi trabajo e invitándome a mostrarle mi portafolio. Nuestra reunión de café se convirtió en una conversación de 3 horas sobre filosofía del diseño, innovación y el futuro de la moda. Al final, me ofreció un puesto en su pequeño pero influyente equipo de diseño. El salario seguía siendo modesto, según los estándares comunes,
pero representaba una mejora significativa en mi situación financiera y en mi posición profesional. Más importante aún, era la validación de alguien cuya opinión respetaba profundamente. Esa misma noche llamé a mis padres, ansiosa por compartir lo que sentía como mi primer gran avance profesional. Emma Wilson, repitió mi madre tras explicarle con entusiasmo quién era y la oportunidad que me habían ofrecido. Nunca he oído hablar de ella. Esto sigue siendo vestuario, ¿no? Mamá, esto es diseño de moda de alta gama. El trabajo de Emma ha aparecido en Vogue y ha sido usado en alfombras rojas. Es algo realmente importante. Bueno, suena bien, dijo, con un tono que sugería lo contrario. Supongo que tuviste suerte de conocerla en ese evento teatral. No fue suerte, dije. Con mi entusiasmo convirtiéndose en la familiar decepción, ella me buscó porque estaba impresionada con mi trabajo. Musitó mi madre sin compromiso. Hablando de trabajos impresionantes, Sara te contó sobre su último caso. Representa esa empresa tecnológica en el gran juicio antimonopolio. Ha salido en todos los periódicos. Terminé la llamada poco después, prometiéndome que esa sería la última vez que buscaría su aprobación. Mi padre llamó 10 minutos más tarde. Solo quería felicitarte. Danning dijo con calidez. Miré hasta Emma Wilson y sus diseños son notables, diferentes. Como tu trabajo. Estoy orgulloso de ti por llamar su atención. Su apoyo significó todo. Una pequeña isla de validación en un mar de indiferencia. Pero al prepararme para comenzar en mi nuevo puesto, no podía evitar preguntarme si alguna vez dejaría de medir mis logros según el imposible estándar del éxito de Sara, o si mi madre vería alguna vez mi camino como algo más que una pálida sombra del brillo de mi hermana. 6 meses después de integrarme al equipo de Emma Wilson, recibí una invitación que me llenó de sentimientos encontrados, obligación y aprehensión, la cena del 60º cumpleaños de mi madre. Bajo circunstancias normales, podría haber encontrado una excusa para enviar mis disculpas. Pero la voz de mi padre en el teléfono tenía ese tono particular que indicaba que mi ausencia le dolería profundamente. Significaría mucho para tu madre, Danning dijo. Sara y Michael vendrán desde Boston. Será toda la familia reunida. Así que, un viernes por la tarde, a principios de otoño, estacioné mi auto de segunda mano en la entrada de mi hogar de infancia, preparándome para las inevitables comparaciones y sutiles menosprecios que caracterizaban nuestras reuniones familiares. Había traído un regalo cuidadosamente seleccionado, una bufanda de seda vintage en los colores favoritos de mi madre, que había encontrado en una venta de antigüedades y restaurado profesionalmente. Era un gesto considerado, aunque dentro de mi presupuesto limitado, sabía que palidecería frente a cualquier regalo extravagante que Sara, sin duda, habría traído. La casa lucía exactamente como siempre, meticulosamente mantenida y decorada con un gusto refinado y contenido, mientras caminaba por el sendero hacia la puerta principal. Ya podía escuchar las voces en el interior, el ritmo familiar de la conversación de mi familia, que me traía a la vez consuelo y ansiedad. Sara abrió la puerta, luciendo tan pulida y arreglada como siempre, con un vestido entallado que probablemente costaba más que mi renta mensual, pero su sonrisa parecía genuina mientras me abrazaba. Daniela, te ves increíble, dijo, retrocediendo para examinarme. Me encanta tu conjunto. ¿Es uno de tus diseños? Asentí, sorprendida por su interés. El vestido que llevaba era, de hecho, una de mis creaciones, una pieza simple pero distintiva, con detalles arquitectónicos en los hombros hecha con tela vintage reutilizada. La estructura es impresionante, continuó. Tienes que contarme sobre tu nuevo trabajo. Antes de que pudiera responder, nuestra madre apareció en el pasillo detrás de Sara. Daniela, finalmente estás aquí, dijo, adelantándose para ofrecerme la mejilla en el beso obligatorio. Estábamos a punto de empezar los aperitivos sin ti. Perdón, el tráfico estaba pesado. Al salir de la ciudad, expliqué, aunque en realidad había llegado puntualmente. Feliz cumpleaños, mamá. La cena transcurrió como era de esperar. Al principio, mi padre había preparado la comida favorita de mi madre, y la conversación giraba principalmente en torno al trabajo de Sara y su vida con Michael en Boston. Comía poco, ofreciendo respuestas apropiadas cuando se me dirigía la palabra, pero de lo contrario, me mantenía en segundo plano, tal como había aprendido a hacer años atrás, durante el plato principal. Sara aclaró su garganta y compartió una mirada significativa con Michael. De hecho, tenemos noticias, anunció, su rostro radiante de emoción. He sido ascendida consejera principal de la división internacional de la firma. Mis padres estallaron en felicitaciones, mi madre aplaudiendo con genuina alegría. Sara continuó sonriendo, ampliando su sonrisa. Estamos esperando un bebé. Tengo 3 meses de embarazo. La noticia de mi futura sobrina o sobrino eclipsó momentáneamente incluso el impresionante anuncio profesional. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas mientras corría alrededor de la mesa para abrazar a Sara, mientras mi padre mostraba un orgulloso semblante de abuelo.
Ofrecí mis propias felicitaciones sinceras, genuinamente feliz por mi hermana. A pesar del familiar cosquilleo de insuficiencia, sus logros siempre me inspiraban. Un brindis, declaró mi padre, levantando su copa. Por Sara y Michael, y por el nuevo miembro de nuestra familia. Todos levantamos nuestras copas, mi madre secándose los ojos con la servilleta. Mi primer nieto dijo, con la voz cargada de emoción: Sara, siempre nos has hecho sentir tan orgullosos. Y ahora esto es perfecto. A medida que la emoción se calmaba y la conversación volvía a los detalles del embarazo y los planes para la habitación del bebé, sentí el impulso de aportar algo positivo a la velada, a pesar de años de decepciones. Alguna parte infantil de mí todavía anhelaba la aprobación de mi madre. Yo también tengo noticias, dije, durante un breve silencio en la conversación. Todas las miradas se volvieron hacia mí y sentí un nervioso revoloteo en el estómago. Uno de mis diseños ha sido seleccionado para ser incluido en la exhibición de diseñadores emergentes de la Semana de la Moda de Nueva York. Hubo un momento de silencio antes de que hablara Sara. Daniela, eso es increíble. La Semana de la Moda de Nueva York es enorme. Mi padre extendió la mano para apretarme la suya. Felicidades, Dani. ¿Cuándo deberíamos ir todos? Es el próximo mes, respondí. Reconfortada por sus reacciones, es solo una pieza dentro de una muestra grupal, pero es una gran oportunidad para obtener visibilidad. Miré a mi madre, esperando alguna señal de entusiasmo. Su expresión era cortés, pero notablemente menos animada que hacía unos momentos. ¿Es eso?, preguntó. Bueno, suena bien. ¿Es el evento principal o algún tipo de espectáculo secundario? La indiferencia en su tono era tan familiar que casi dejó de dolerme. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa del rincón, con 2 cafés esperando. Pediré lo de siempre, dijo mientras me sentaba, al menos, lo que solía ser tu habitual. Latte de vainilla. ¿Verdad?, sentí, conmovida de que recordara un detalle tan pequeño sobre mí. Gracias. ¿Cómo te sientes? Señalé vagamente su abdomen. Las náuseas matutinas finalmente están disminuyendo, respondió con una pequeña sonrisa, pero no te llamé aquí para hablar del bebé. Quería hablar de lo que pasó en él. Cumpleaños de mamá. Métanse, instintivamente, preparándome para críticas o un pedido de disculpas por arruinar la velada. En cambio, Sara extendió la mano a través de la mesa y colocó la suya sobre la mía. Lo siento, dijo, con los ojos sinceros. Lamento no haberme dado cuenta del dolor que estaba sintiendo o de cómo mis logros se usaban contra ti. Debería haberlo visto. La disculpa inesperada me tomó por sorpresa. No fue tu culpa, respondí. Automáticamente, solo estabas viviendo tu vida, teniendo éxito, tal vez se reconoció, pero no estaba siendo una buena hermana. Sabía que mamá nos comparaba, pero me convencí de que era una crianza normal o que te empujaría a encontrar tu propio camino. Nunca consideré lo dañino que realmente era. Hablamos casi 3 horas, comunicándonos de verdad. Quizás por primera vez en nuestra vida adulta, Sara compartió sus propias luchas con las expectativas de nuestra madre, la presión de mantener su imagen perfecta y su genuina admiración por mis talentos creativos y mi determinación. ¿Sabes qué es irónico?, dijo, removiendo los restos de su tercera taza de té. Solía tener celos de ti, casi me atraganto con el café. ¿Celos de mí? Eso es absurdo. Para nada, le insistió, siempre supiste exactamente lo que querías hacer. Tenías esta pasión por el diseño desde pequeña y nunca titubeaste. Yo caí en derecho porque era lo que se esperaba, en lo que era buena. Pero nunca tuve esa certeza. Ese fuego que tú tienes. Sus palabras cambiaron algo fundamental en mi comprensión de la dinámica familiar. Siempre había visto a Sara como la hija dorada, perfecta y segura en su lugar. La idea de que ella pudiera haber envidiado aspectos de mi vida nunca se me había ocurrido. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté finalmente, con mamá. Quiero decir, Sara suspiró, está dolida y confundida. No creo que nadie haya desafiado su visión del mundo así antes. Papá está bien. Papá finalmente también se enfrenta a ella. Han tenido muchas conversaciones a puerta cerrada. Cuando nos despedimos con un abrazo genuino, sentí los primeros indicios de esperanza de que nuestra relación como hermanas podría evolucionar hacia algo más saludable, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la competencia. 2 días después, mi padre apareció en mi estudio durante mi hora de almuerzo. Le había enviado la dirección por mensaje, pero aún así me sorprendió verlo navegando por el caos creativo del espacio de trabajo, luciendo simultáneamente fuera de lugar con su camisa de botones y, al mismo tiempo, inmensamente orgulloso, mientras examinaba los bocetos y las muestras de tela esparcidas por mi escritorio. Aquí es donde ocurre la magia, dijo cuidadosamente, levantando un tablero de diseño para mi pieza de la Semana de la Moda. Algo así, respondí, consciente de mí misma.
pero complacida por su interés, normalmente no está tan desordenado. Fuimos a una sandwichería cercana, donde me hizo preguntas atentas sobre mi trabajo antes de dirigir finalmente la conversación hacia lo que ambos sabíamos que era la verdadera razón de su visita. Te debo una disculpa. Danny dijo solemnemente. Debería haberte protegido más. Sabía lo que estaba pasando, como las comparaciones de tu madre te afectaban. Pero tomé el camino de menor resistencia. Te consolaba en privado en lugar de desafiarla públicamente. Siempre fuiste mi apoyo. Papá, dije, con sinceridad, no sé si habría sobrevivido en esa casa sin ti. El apoyo no es suficiente cuando hay injusticia, replicó, con los ojos tristes. Te fallé al no ser tu defensor cuando me necesitabas. Estoy tratando de compensarlo ahora con tu madre. Explicó que mi confrontación había obligado a ambos a examinar verdades dolorosas sobre su forma de criar y sobre su matrimonio. Mi madre no estaba teniendo un momento fácil, aceptando su papel en el daño a nuestra relación, pero al menos comenzaba a cuestionar su comportamiento. Puede que nunca lo comprenda por completo, advirtió él. Proviene de una familia donde el logro era la única medida de valor, pero te quiere, y Angela, aunque tenga una forma terrible de demostrarlo. La noche anterior a mi debut en la Semana de la Moda, mientras hacía los últimos ajustes a mi pieza, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi madre, la primera comunicación directa desde la cena de cumpleaños. Buena suerte mañana. Sé que esto es importante para ti, sin elogios afectuosos, sin declaración de haber visto sus errores. Pero era algo, un pequeño reconocimiento, de mi mundo en mis términos. Respondí con un simple gracias, insegura sobre si añadir más, decidiendo finalmente que los pequeños pasos seguían siendo progreso. La mañana de la presentación estaba hecha un manojo de nervios y emoción. Emma me había dado el día libre para prepararme, y a los diseñadores emergentes se nos asignó tiempo para los ajustes finales antes del evento de la noche. Mi pieza, un vestido de noche deconstruido que se transformaba, mediante una serie de elementos estratégicos para revelar diferentes aspectos de su estructura, representaba todo por lo que había trabajado, mientras ayudaba a mi modelo a colocarse la compleja prenda. Revisando cada detalle obsesivamente, traté de no pensar en quién podría o no estar en la audiencia. Este momento era sobre mi trabajo, mi visión, no sobre la aprobación o validación familiar. La presentación pasó como un borrón de luces, música y adrenalina. De pie entre bastidores, observé cómo mi creación avanzaba por la pasarela, mientras la audiencia reaccionaba con murmullos apreciativos a medida que la modelo demostraba los elementos transformativos del diseño. Emma apretó mi hombro en silenciosa aprobación y sentí una oleada de orgullo profesional, libre de antiguas inseguridades. Fue solo después del desfile, durante la recepción que siguió, que los vi. Mi padre era fácil de reconocer por su altura, visible por encima de la multitud. Pero fue la vista de mi madre a su lado lo que me detuvo en medio de una conversación. Y junto a ella, Sarah y Michael, todos escaneando la sala claramente buscándome. Emma notó mi distracción. ¿Familia?, preguntó perspicaz. Asentí. De repente nerviosa de una manera que los profesionales de la industria no habían logrado provocarme. Verme animó. Cubriré por unos minutos a los compradores. Me abrí paso entre la multitud. Mi padre me vio primero y me saludó con la mano. Al acercarme, pude ver que mi madre estaba incómoda en ese entorno desconocido, con la postura rígida y la sonrisa tensa. Viniste, dije, la frase dirigida a todos ellos. Pero con la mirada en mi madre, no nos lo hubiéramos perdido, respondió cálidamente mi padre, abrazándome. Tu trabajo fue magnífico, Danny. Realmente especial. Sarah me abrazó a continuación. Ese vestido fue increíble. La forma en que cambió en la pasarela. Nunca había visto algo así. Mi madre permaneció ligeramente aparte, absorbiendo la escena a nuestro alrededor. La multitud de la industria de la moda, tan diferente de sus círculos sociales habituales. Finalmente, me miró directamente. Es muy creativo, dijo, con tono cuidadoso, como si buscara las palabras correctas en un idioma extranjero. La audiencia parece bastante impresionada. Que viniera de ella era prácticamente una ovación de pie. Noté que llevaba la bufanda vintage que le había regalado por su cumpleaños. Un pequeño gesto que hablaba por sí solo. Gracias por venir, dije sinceramente. A todos ustedes, significa mucho. Emma Wilson nos habló brevemente, dijo mi padre. Mencionó cosas notables sobre tu talento y tus perspectivas futuras. Vi un destello cruzar el rostro de mi madre. Luego, quizás, el inicio de la realización de que mi camino, tan diferente del de Sarah, podría tener un valor legítimo y un éxito propio. ¿Es importante en tu campo?, preguntó mi madre, vacilante. Mucho, respondí, sin elaborar, dejándola sentarse con el conocimiento de que alguien importante valoraba mi trabajo. Esa noche no tuvimos una reconciliación dramática. No hubo lágrimas de disculpa ni declaraciones profundas de cambio. Pero cuando mi madre se preparaba para irse, se detuvo.
mirándome con una expresión que rara vez había dirigido hacia mí. Tu padre y yo nos gustaría que vinieras a cenar la próxima semana, dijo, para hablar, si estás dispuesta. Era una pequeña apertura, una grieta estrecha en un muro muy grueso, pero era más de lo que esperaba. Revisaré mi agenda, respondí, sin comprometerme ni rechazar. Al irse, Sara se quedó un momento atrás. Está intentando, dijo en voz baja, a su manera. El hecho de que haya venido esta noche, eso fue un gran paso para ella. Asentí, comprendiendo que décadas de conductas arraigadas no cambiarían de la noche a la mañana. Si es que cambiaban. Un paso a la vez, coincidí. Al regresar a la recepción de la industria, me sorprendió descubrir que la ansiedad que siempre acompañaba los pensamientos sobre mi familia había disminuido algo. Ya fuera que mi madre alguna vez aceptara por completo mis decisiones o valorara mis logros por sus propios méritos. Yo había comenzado el proceso de valorarlos realmente yo misma. Y quizás eso había sido lo más importante desde el principio. Un año después de mi confrontación en la cena de cumpleaños de mi madre, mucho había cambiado en mi vida. La exposición en la Semana de la Moda de Nueva York había generado conexiones y oportunidades valiosas, permitiéndome eventualmente dejar el equipo de Emma con su bendición para establecer mi propio pequeño estudio de diseño. No era un imperio, solo un espacio modesto con 2 asistentes a tiempo parcial, pero era mío. Construido sobre mi visión creativa y determinación. Mis diseños habían llamado la atención por su estructura innovadora y enfoque en la sostenibilidad, obteniendo menciones en varias publicaciones de la industria. La estabilidad financiera que me había eludido durante tanto tiempo finalmente estaba al alcance, aunque aún vivía de manera sencilla comparada con el estilo de vida de Sara. Mi relación con mi familia había evolucionado de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Mi padre y yo nos acercamos más que nunca. Su orgullo por mis logros ahora se expresaba abiertamente y con frecuencia. Se había convertido en un visitante habitual de mi estudio, genuinamente interesado en conocer mi proceso creativo y los aspectos comerciales de mi trabajo. Sara y yo desarrollamos una relación que, aunque aún atravesaba momentos ocasionales de incomodidad, se basaba en el respeto mutuo en lugar de la comparación. El nacimiento de su hija, mi sobrina Lily, aportó una nueva dimensión a nuestra conexión. Diseñé un vestido especial de bautizo para la bebé, incorporando sutiles elementos de reliquias familiares. Un gesto que conmovió a Sara hasta las lágrimas. Quiero que Lily sepan, me dijo la tía Sara, durante uno de nuestros ahora habituales almuerzos de hermanas, que el éxito puede tener diferentes formas y que encontrar tu pasión es lo que más. Uno me porta la evolución más compleja, previsiblemente, fue con mi madre. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, con pasos hacia adelante seguidos a menudo por retrocesos. La cena, a la que me invitó, después de la Semana de la Moda, había sido tensa pero productiva, la primera de muchas conversaciones en las que intentábamos comprendernos mejor. Nunca quise lastimarte, había dicho durante esa primera cena, con las manos apretadas alrededor de su vaso de agua. Pensé que te motivaba para alcanzar tu potencial, diciéndome constantemente que no eras tan buena como Sara. Quería mostrarte lo que era posible. Intentando mantener la acusación fuera de mi tono, ella había respondido creyendo genuinamente. En su lógica, Sara puso un estándar tan alto. Pensé que te inspiraría. Era evidente que veíamos las mismas experiencias a través de lentes fundamentalmente diferentes. Mi madre había crecido en un hogar donde el logro se equiparaba con el amor y la comparación se consideraba motivación en lugar de destrucción. Romper décadas de ese condicionamiento no era un proceso sencillo. Todavía había momentos en que hacía comparaciones sin pensar o desestimaba mis logros de maneras que dolían. Pero también había nuevos momentos. Aquellos en los que hacía esfuerzos visibles por comprender mi mundo en sus propios términos. Había empezado a hacer preguntas sobre diseño y moda, torpemente al principio, pero con intención genuina, pero con una curiosidad genuina cada vez mayor. Incluso había enmarcado un boceto que le había entregado, exhibiéndolo de manera destacada en su sala de estar junto al diploma de la Facultad de Derecho de Sara. Un gesto pequeño pero significativo de equivalencia en mi vida personal ocurrió. Un reencuentro inesperado. 6 meses después de la Semana de la Moda, literalmente me topé con Jason en una exposición de arte, derramándole su bebida en una escena digna de una comedia romántica. Los años separados nos habían hecho madurar a ambos. Su carrera como diseñador gráfico había florecido mientras desarrollaba un mayor aprecio por seguir la pasión por encima de la practicidad. Me equivoqué antes, admitió durante nuestra primera cena para ponernos al día. Te dije que comprometieras tu visión por seguridad, pero verte construir algo fiel a ti misma ha sido inspirador. Debí haberte apoyado mejor. Nuestra relación se reavivó lentamente.
Ambos cautelosos después de nuestra ruptura anterior, pero ahora había una profundidad y comprensión que antes habían faltado. Él entendía mi ética de trabajo, mi necesidad de crear en mis propios términos. Y yo valoraba su estabilidad y consideración de maneras que mi yo más joven había dado por sentadas. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. La confianza, que comenzó a surgir la noche en que finalmente enfrenté a mi madre, se fortaleció con cada mes que pasaba. Ya no medía mi valor comparándome con Sara ni con nadie más. Había construido una vida que reflejaba mis valores y visión, una en la que el éxito se definía por la integridad creativa y la realización personal. En lugar de métricas externas, esta nueva seguridad me permitió reconocer que Sara también había sido víctima de las expectativas de nuestra madre a su manera. El papel de hija perfecta había traído sus propias presiones y limitaciones. Nuestras conversaciones revelaron cómo a veces ella había envidiado mi libertad artística mientras se sentía atrapada por el mismo éxito que le había ganado. La aprobación de nuestra madre, aprender a perdonar a mi madre, fue quizás el aspecto más desafiante de mi camino. No porque ella hubiera sufrido una transformación completa, sino porque entendí que el verdadero perdón no consistía en borrar el pasado ni fingir que el daño nunca ocurrió. Se trataba de liberar su poder sobre mi presente y futuro. No, perdonas por la otra persona, me explicó mi terapeuta durante una de las sesiones que finalmente me permití seguir. Perdona por ti misma. Para liberarte del peso del resentimiento, esta perspectiva me ayudó a mantener límites con mi madre mientras permitía que nuestra relación evolucionara. Aprendí a corregirla cuando surgían patrones antiguos sin que la conversación degenerara en discusión o retraimiento. Aprendí a valorar sus esfuerzos por imperfectos que fueran, sin exigirle que se convirtiera en alguien que quizás nunca podría ser completamente. La culminación de este año de crecimiento llegó con la inauguración de mi primera exposición individual, una colección que exploraba la transformación y la resiliencia a través de la moda sostenible. Había invitado a toda mi familia, incluidos parientes lejanos que antes habían mirado mi elección de carrera con confusa cortesía. El espacio de la galería estaba lleno de profesionales de la moda, artistas locales y clientes potenciales. Mi padre brillaba mientras recorría la sala, presentándose orgulloso como el padre de Daniela. Sara trabajaba experta en mi beneficio. Su destreza legal sorprendentemente transferible para promover el negocio creativo de su hermana. Y luego estaba mi madre, inicialmente fuera de su elemento, pero haciendo un esfuerzo visible por involucrarse, por comprender este mundo tan diferente al suyo. Observé desde el otro lado de la sala mientras estudiaba una de mis piezas icónicas, una chaqueta que incorporaba elementos vintage reutilizados con técnicas estructurales modernas. Me acerqué lentamente, dándole tiempo para formar sus propias impresiones sin mi influencia. ¿Qué opinas?, pregunté. Finalmente junto a ella, se giró, estudiando mi rostro antes de volver a mirar el diseño. Es hermosa, dijo con sorprendente sinceridad. No entiendo todos los aspectos técnicos, pero puedo ver que es especial. La forma en que has transformado estas piezas antiguas en algo nuevo, respetando su historia, es realmente notable. Sonreí, genuinamente conmovida por su esfuerzo de ver mi trabajo desde una mirada apreciativa y no comparativa. Tengo algo para ti, dije, llevándola hacia una pieza ubicada en una esquina, algo separada de la colección principal. Era un vestido vintage rediseñado, sutil pero elegante, con elementos estructurales que reflejaban la preferencia de mi madre por los estilos clásicos mientras incorporaban mi enfoque distintivo. Esto está inspirado en una fotografía tuya. De tus 20 años, le expliqué. Papá me mostró fotos de cuando comenzabas a salir con él. Pensé que te gustaría tenerlo. Mi madre se quedó mirando la prenda. Luego extendió sus dedos con cuidado para tocar la tela. Para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hiciste esto para mí?, preguntó con la voz inusualmente suave. Sí, asentí. Es tuyo. Se volvió hacia mí, con la emoción claramente visible en su rostro. Tienes un talento increíble, Daniela. Una visión extraordinaria. Lamento haber tardado tanto en verlo. Gracias, dije, aceptando simplemente tanto el cumplido como la disculpa implícita. Estoy orgullosa de ti, agregó, palabras que había esperado décadas escuchar. Orgullosa de ti por quien eres, no por quien yo pensaba que debías ser. Mientras me abrazaba, algo torpemente pero con sentimiento genuino, comprendí que había logrado algo más valioso que su aprobación. Había llegado a un lugar donde ya no la necesitaba para validar mi valor, aunque podía apreciarla como un regalo ofrecido libremente. Más tarde esa noche, cuando la exposición llegaba a su fin, encontré un momento de tranquilidad para reflexionar sobre el camino que me había traído hasta allí. Desde la niña que buscaba desesperadamente aprobación, pasando por la adolescente rebelde y la joven artista luchadora, hasta la mujer que finalmente había encontrado el valor para defenderse y reclamar su propio valor.
No necesitaba ser tan buena como mi hermana. Solo necesitaba ser auténticamente yo para honrar mis propios dones y visión, para crear una vida que reflejara mi perspectiva única en lugar de la definición de éxito de otro. A veces, el acto más poderoso no es alcanzar alguna medida externa de grandeza, sino simplemente levantarse y decir tu verdad. No para dañar a otros, sino para liberarte de las limitaciones que ellos han impuesto sobre ti. En ese momento de afirmación, descubres que siempre has sido suficiente. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que constantemente te comparaba con otros? ¿Cómo encontraste el valor para definir el éxito en tus propios términos? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, dale like. Suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que es suficiente, tal como es. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Recuerda, lo más hermoso que puedes ser es auténticamente tú.